Señoras y señores, bienvenidos al canal del podcast de la Fundación Rafael del Pino. Soy Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo y director del programa Instituciones del Estado Democrático de Derecho de la Fundación Rafael del Pino. El objetivo de esta iniciativa es contribuir a la mejora de la calidad de nuestras instituciones como condición o requisito para la mejora de nuestro Estado Democrático de Derecho. Malas instituciones, mala democracia y peores libertades. Hoy vamos a dialogar con Juan Mestre, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares. Lo vamos a hacer con relación a su ponencia sobre la potestad sancionadora. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Andrés. En primer lugar, siguiendo la pauta que aplicamos en cada uno de estos podcasts y con todos nuestros invitados, primero vamos a comenzar hablando sobre la importancia. ¿Por qué es importante la potestad sancionadora de la Administración Pública? La potestad sancionadora que la Constitución reconoce y permite atribuir a las administraciones públicas y a otros órganos constitucionales o que pueda crear el legislador tiene una finalidad importante a efectos de ser el último criterio, la última ratio para que se cumplan las reglas, para que se cumpla la regulación. No es la única, no es la última, tal vez no es la más necesaria, no es la más importante o no debería serlo, porque depende del grado de madurez de los ciudadanos con respecto al cumplimiento de las reglas sociales y las reglas de derecho, que puede ser menos relevante. Pero con carácter general es imprescindible contar con una potestad que permita, más allá de resolver los conflictos, reprobar, reprochar comportamientos contrarios a lo que el legislador considera más importante, que trate no solo de reprochar a quien comete una infracción que lo haya hecho, sino que trate de advertir a los demás, eso que los penalistas llaman prevención general, que no lo deben hacer porque si no hay consecuencias. Sí, esto yo creo que es importante porque lo que estás poniendo sobre la mesa es que al margen del reconocimiento jurídico constitucional de la potestad sancionadora, que es indudable, ese reconocimiento tiene una razón más de eficacia que ideológica. No estamos hablando de que la administración pública cuente con esa potestad en virtud de un prejuicio ideológico, que tengamos una idea, que tengamos sobre cómo debe actuar la administración pública, sino que es producto de una cuestión de eficacia, una cuestión práctica, ¿no? O sea, sin ninguna duda, lo apuntas muy bien. Y ese es el primer diagnóstico. Para que sirva la potestad sancionadora debe servir al cumplimiento de esa finalidad, no de otras, que es uno de los riesgos que he querido poner de manifiesto en la ponencia. Igual que las multas de tráfico no deben aplicarse con un mero afán recaudatorio, porque no es esa su finalidad y sería pervertir el sistema con efectos contraproducentes también para las instituciones, las administraciones no deben emplear la potestad sancionadora como un arma arrojadiza o, como llaman los penalistas, no se puede construir un derecho penal, en nuestro caso administrativo sancionador, del enemigo que sirva para buscar, perseguir o inquietar a quien no coincide con tus planteamientos. Y eso se une al principio de la proporcionalidad. Es decir, lo que estamos viendo en relación con algunas multas que se imponen, que son unas cantidades completamente enloquecidas. O sea, que más está pensando a la propaganda política que a realmente que sea un instrumento que contribuya a la eficacia de la acción administrativa, ¿no? Sin duda, la carrera por ver quién impone la sanción más alta es tremendamente peligrosa. Exacto. Es fundamental la proporcionalidad, que opera en muchos aspectos en este entorno de los reproches jurídicos. Yo creo que en primer lugar es imprescindible que el legislador calibre bien qué es lo que debe pasar el umbral del reproche sancionador y de lo que debe ser un mero incumplimiento o un mero reproche de otra naturaleza. Dentro de este entorno de lo que es más grave de lo permitido socialmente, hay que aplicar un principio de proporcionalidad para calibrar cuál es la entidad, la gravedad de las infracciones, de las sanciones, de las consecuencias. Y todo eso debe hacerse de una manera que permita la personalización del reproche concreto en cada caso. ¿Qué es más grave? Nos lo hemos preguntado todos muchas veces. ¿Una pena penal que no implica privación de libertad efectiva
o la separación del servicio para un funcionario público, una multa millonaria o un mes de arresto. En esos términos opera la proporcionalidad, que tiene además como una finalidad importante enseñar a los ciudadanos cómo deben comportarse. Es curioso, estamos viendo una situación tal vez de colonización política también de la potestad sancionadora, y nos encontramos con una situación paradójica. Es, por un lado, la tipificación de determinadas conductas por parte de las ordenanzas de convivencia, que no deberían ser objeto de tipificación porque deberían formar parte, digamos, de las prácticas, usos de la convivencia, lo que todos podemos entender como las reglas morales de convivencia. Y luego, por otro lado, tenemos por arriba la tipificación de conductas que da lugar a imposición de sanciones que son completamente enloquecidas, disparatadas, ¿no? Es decir, que lo obvio se penaliza, y ya aquello que es objeto de penalización, el castigo que merece ya absurdo, ¿no? Sin ninguna duda. Entonces, ¿cómo podemos reconducir todo esto, la potestad sancionadora, a sus coordenadas institucionales, digamos, esenciales, básicas? Yo creo que es imprescindible, en primer lugar, una autorrestricción del propio legislador y el reconocimiento, la convicción institucional de que la potestad sancionadora debe estar en esos términos y no debe servir para unas finalidades distintas, sea de partido, sea de otra naturaleza. Para eso hace falta también un segundo elemento que también hemos puesto de manifiesto en el seminario que diriges, Andrés, que es la calidad de las normas. Cuanto peores son las normas, más campo abierto para poder tratar de aplicar reproches sancionadores. Mi criterio, cuanto más intento hace el legislador de establecer tipos abiertos, genéricos, sanciones altísimas, simplemente publicitarias, más en cuestión se están poniendo todas las instituciones, porque esto tiene el efecto dominó. Este comportamiento del legislador se traslada a la administración para que lo aplique y se proyecta sobre la jurisdicción que finalmente tiene que controlarlo. Exacto. No es la idea. Ese se conecta con el tema de las garantías. Las garantías. Hablas de las garantías en tu ponencia. ¿Cuál es la más relevante? ¿El principio de legalidad, la taxatividad? Pero eso entra en conflicto con lo que estabas tú comentando ahora mismo, ¿no? Tipos abiertos, y eso nos conduce a un tema que te plantearé a continuación, que es el tema de la discrecionalidad, ¿no? Sin ninguna duda. La potestad sancionadora que se construye históricamente, tú lo has estudiado unas cuantas veces, se construye históricamente con una finalidad muy concreta, que es reprochar, que es prevenir, que es castigar, se ha ido convirtiendo en otra cosa con el paso del tiempo. La vuelta a sus orígenes debería ser una regla importante. Lo que sucede es que la delimitación de la potestad tiene ya muchísimas aristas. Estamos en el entorno de muchos principios, de muchos bienes, de muchos valores dignos de protección constitucional y de muchos derechos. ¿Quién debe tipificar? Estamos todos de acuerdo en que lo haga el legislador. ¿Con qué alcance? ¿Con qué calidad técnica? ¿Con qué previsibilidad? A mí me ha llamado siempre la atención ese cambio que hemos hecho buscando una cierta independencia también conceptual con el derecho penal, de donde venimos, del principio de tipicidad histórico que explicaban en el siglo XIX o incluso antes, la ley cierta como un bien perfecto. Para nosotros en este siglo XX pasado y en el siglo XXI tiene que ser un criterio distinto. No me sirve con que sea claro, tiene que ser previsible el comportamiento que se quiere reprochar para que el sujeto, para que cada ciudadano sepa qué le pasa si se comporta de esta forma. Cuando el legislador o las administraciones quieren establecer tipos indeterminados, lo que están buscando es cazar al ciudadano, porque haga lo que haga es imposible saber cómo se va a comportar, y que si hace una cosa o si hace la otra, tiene el mismo riesgo de que se produzca un reproche. Esos son dos principios elementales. Hay una ristra larguísima de reglas que adornan y que delimitan la potestad sancionadora. Que me interesa además subrayar, que yo lo hemos comentado unas cuantas veces, ese es un conjunto de principios que no es una ficha fija, no es una foto exacta, están en permanente evolución. Y que Entre además, las últimas... y que además está asociado, de ahí su importancia, con la libertad. Claro. Uno no puede ser libre si no sabes qué conducta es merecedora de un reproche. Claro. Sorpresa, lo has hecho. Sorpresa, Claro. lo has hecho.
Ahora queda entre las innovaciones, aunque sean más técnicas, que venimos aprendiendo de la jurisprudencia, de los efectos del principio de buena administración, que en principio es un bonito concepto que está en la Carta Europea, que da la impresión de que es el bálsamo de Fierabras para arreglar cómo se comportan las administraciones, pero que tiene un efecto importante en materia sancionadora desde la perspectiva de las garantías, cómo se cuentan los plazos, cómo debe actuar la administración, qué información debe facilitarte, por qué debe estar en un documento en un momento procesal y no en otro. Pero son garantías de defensa suficientemente importantes, ¿no? El peligro es utilizar mal esta potestad. He planteado también, por lo que te referías, a qué carácter tiene esta potestad sancionadora. Yo tengo claro que es una potestad reglada. Si se constata el supuesto de hecho, la Administración debe actuar bien, cumpliendo todas estas reglas. Hay una corriente que se está moviendo desde hace mucho tiempo que sostiene lo contrario, que hay un margen de discrecionalidad en su ejercicio. De forma que si se constata que hay un comportamiento típico, la Administración puede o no sancionar en función de otros criterios donde puede elegir, o porque no tengo tiempo, porque no tengo ganas o porque no tengo funcionarios. Y a mí lo que me preocupa de ese aspecto es y lo que viene después, o porque aplicamos un criterio selectivo para aplicar sanciones a unos o a otros por razones diferentes a las derivadas del ordenamiento jurídico. Exacto. Y yo creo que efectivamente aquí la clave es el de la libertad. Una deficiente configuración institucional de la potestad sancionadora compromete la libertad del ciudadano. O cambia el modelo de Estado. Absolutamente, a otro modelo que no sería el Estado Democrático de Derecho. Evidentemente. Efectivamente. Y yo creo que ya yo creo que para ir terminando una reflexión final, yo creo que es importante sobre la garantía, el control judicial. Control judicial. El control judicial. Otro aspecto que tú señalas. No, ¿Qué problemas plantea? ¿Cómo valoras, cómo analizas la jurisprudencia, la práctica de los tribunales? En primer lugar, las garantías derivadas del derecho de defensa deben ser también efectivas en el propio procedimiento administrativo. Hemos aprendido todos desde que éramos mucho más jóvenes, lo explicaba don Lorenzo Martín Retortillo hace mucho tiempo, en otro modelo de Estado, que las sanciones de plano, estas que se imponen porque sí, según pasas por la calle te notificamos una sanción, eran abiertamente contrarias a cualquier razón. Todavía se siguen produciendo sanciones de plano, aunque parezca sorprendente, y estamos en un contexto distinto. Ahora bien, se actúe como actúe en las administraciones públicas ejerciendo sus potestades, en este caso la sancionadora, nos queda finalmente el control judicial. El control judicial que puede ser muy intenso en el ámbito de las sanciones, como es una potestad exorbitante, que no es solo algo que permite a la Administración actuar para conseguir fines de interés general, sino que también nuestra Constitución lo ha incorporado como derecho fundamental. El conjunto de garantías es muy extenso y de aplicación muy incisiva. Los jueces pueden llegar en el control no solamente a anular, sino a restablecer situaciones jurídicas derivadas de la previa ejecución. Mi impresión en los tiempos que corren es que es necesario adecuar el tipo de procedimiento a un entorno sancionador que es muy distinto. No es lo mismo el mercado de valores que los funcionarios o cosas muy dispares. Es necesario en el ámbito judicial fundamentalmente subrayar la importancia de las medidas cautelares. La idea que venimos manejando desde siempre es la sanción se ejecuta y luego ya veremos. Yo creo que eso lo tenemos que perfilar también valorando en cada caso concreto qué exige el interés público, porque si no hay una exigencia de interés público no es razonable cargar a un ciudadano para que después, dentro de 3, 4, 5 años, le devuelvan una situación que a lo mejor es irreversible. Yo creo, ya como conclusión final, ¿no te parece que estamos viviendo una situación paradójica? La institución, en este caso de la potestad sancionadora, ha evolucionado tan considerablemente, que merece la pena repensar las bases para recuperar incluso esas bases que nos permita que la institución realmente encaje dentro del Estado Democrático de Derecho. Sin ninguna duda. ¿Tú crees que pero eso realmente se puede considerar volver a las bases o es poner en cuestión los cambios? ¿O? Yo creo que teníamos que retomar la fundamentación institucional histórica, pero pasándola por el tamiz de los elementos que han ido pasando. Lo que hemos aprendido en estos
100 años largos de constitucionalismo, en nuestros últimos 40 de Constitución española. Hay un acervo importante de malas prácticas, de garantías que podemos incorporar y a las que es necesario unir ahora algunos elementos que nos han descolocado o nos han desbordado. La globalización requiere también soluciones globales y nuestra potestad local sancionadora se nos va a quedar corta. La irrupción de la inteligencia artificial en lo que está aplicando ya la agencia tributaria, inspecciones selectivas con criterios de inteligencia artificial que pueden marcar sesgos a efectos sancionadores y lo que está viniendo por detrás también merece ser incorporado en este acervo, en esta regulación sobre el ejercicio de la potestad. Pues muy bien, pues Juan, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por su atención. Les invitamos a que continúen siguiendo este canal de podcast de la Fundación Rafael del Pino. Muchas gracias. Gracias.